Durante milenios, incontables almas han dirigido sus miradas hacia la Meca, específicamente hacia esa misteriosa construcción cúbica envuelta en tela negra que conocemos como la Kaaba. Este enigmático santuario representa el epicentro espiritual para más de 1.000 millones de musulmanes en todo el planeta. Año tras año, multitudes peregrinan desde los rincones más remotos de la tierra, realizando rituales circulares alrededor de esta estructura mientras elevan sus súplicas al cielo. Sin embargo, detrás de esos muros ancestrales se esconde un enigma que la humanidad ha decidido ignorar o simplemente olvidar. ¿Y si te revelara que las Sagradas Escrituras, incluso las propias palabras pronunciadas por Jesucristo, desentrañan una verdad escalofriante sobre aquello que permanece cautivo bajo los cimientos de la Kaaba? ¿Qué pasaría si las profecías bíblicas, los registros históricos y las escrituras sagradas convergieran para revelar una realidad tan impactante que podría estremecer los pilares de la fe mundial? Una verdad que ha permanecido oculta durante siglos, esperando el momento preciso para manifestarse. Antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio ancestral, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Al hacerlo, te mantendrás al tanto de revelaciones extraordinarias sobre profecías bíblicas, descubrimientos arqueológicos y verdades que el mundo necesita conocer urgentemente. La Kaaba no surgió de la nada en tiempos modernos. Esta construcción ha permanecido en pie durante siglos, mucho antes de que el Islam emergiera en el siglo VII. Las tradiciones islámicas sostienen que Abraham e Ismael fueron sus constructores originales. No obstante, las Escrituras nos narran una historia completamente diferente. Abraham jamás recibió el llamado divino para erigir un santuario sagrado en territorio árabe. Su pacto celestial estaba intrínsecamente ligado a la tierra de Canaán, específicamente a Jerusalén, no a las arenas de Arabia. Esta discrepancia fundamental nos plantea interrogantes profundos e inquietantes. Si el patriarca Abraham no fue comisionado para construir un templo en la Meca, entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la Kaaba? ¿Podrían sus fundamentos estar conectados no con el pacto divino, sino con fuerzas mucho más oscuras y misteriosas de lo que jamás imaginamos? En épocas remotas, la Kaaba distaba mucho de ser un lugar dedicado al culto del Dios verdadero. Por el contrario, funcionaba como un santuario pagano que albergaba cientos de ídolos en su interior. Antes del surgimiento del Islam, tribus de toda Arabia transportaban sus deidades y las colocaban dentro de la Kaaba, postrándose ante ellas en adoración fervorosa. Esta práctica resuena poderosamente con la advertencia que el apóstol Pablo proclamó en Primera de Corintios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Primera Corintios 10:20. ¿Será posible que la Kaaba, desde sus orígenes más antiguos, se convirtiera en una morada donde espíritus malignos, en lugar del Creador, recibían honor y veneración? Siglos después, cuando Mahoma apareció en escena, destruyó todos los ídolos, dejando la Kaaba aparentemente vacía, excepto por la enigmática piedra negra que permanecía incrustada en uno de sus muros. Pero, ¿y si este santuario aún conservaba una presencia espiritual oculta? ¿Y si dentro de sus cimientos algo hubiera sido aprisionado, contenido, aguardando pacientemente el momento de su liberación? Las Sagradas Escrituras frecuentemente hablan sobre poderes espirituales que permanecen atados y restringidos hasta un tiempo señalado. Apocalipsis 9 describe el momento cuando 4 ángeles, aprisionados junto al gran río Éufrates, serán liberados para traer juicio sobre la tierra. De manera similar, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Judas 1:6. En otras palabras, las Escrituras nos revelan claramente que existen seres que actualmente no tienen libertad para vagar por la tierra. Están restringidos, mantenidos en cautiverio hasta el tiempo designado por Dios. Esto nos lleva a una pregunta estremecedora. ¿Podría la Kaaba ser precisamente uno de esos lugares de confinamiento espiritual? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Jesús nos ofreció una visión del futuro cuando advirtió en Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Este engaño no procedería de hombres ordinarios, sino de poderes espirituales operando a través de ellos. En Apocalipsis 17 se nos revela la existencia de una gran ciudad y un gran sistema que engaña a las naciones. Podría ser que dentro de la Kaaba, en el epicentro de la religión más seguida del mundo, exista algo contenido, algo que un día se alzará con poder suficiente para engañar a miles de millones de almas. En el interior de la Kaaba se encuentra la piedra negra, besada y venerada por peregrinos de todo el mundo. Se dice que cayó del cielo, pero la historia nos enseña que numerosas religiones antiguas adoraban meteoritos, creyendo que eran obsequios de sus dioses. De hecho, el Antiguo Testamento advierte repetidamente contra la adoración de las huestes celestiales o piedras y objetos celestiales que cayeron del firmamento. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Deuteronomio 4:19. Podría ser que la piedra negra no represente una bendición celestial, sino más bien una señal de un poder caído, algo conectado con la contención de un espíritu tenebroso que aguarda su momento para alzarse en los últimos días. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora llegamos al corazón palpitante de este misterio milenario. ¿Quién está verdaderamente restringido bajo los cimientos de la Kaaba? Apocalipsis 9 habla del abismo, un pozo sin fondo, donde criaturas semejantes a langostas permanecen cautivas hasta el momento de su liberación. El líder de estos seres es llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, cuyo significado es el destructor. Este mismo espíritu destructor resuena a lo largo de las Escrituras como un ser que un día se alzará con furia devastadora contra el pueblo de Dios. Podría ser que uno de estos seres confinados, quizás incluso el propio Abadón, yace bajo la Kaaba, sellado hasta el tiempo señalado por la providencia divina.
Si esto fuera cierto, explicaría por qué la Kaaba siempre ha sido un punto focal de atención espiritual, por qué atrae a las naciones como un imán invisible y por qué miles de millones de personas, sin saberlo, se inclinan hacia ella y cada día de sus vidas. La Biblia deja en claro que Satanás siempre busca falsificar lo que Dios ha establecido. Así como Dios estableció Jerusalén como su ciudad santa, Satanás ha levantado la Meca como su rival. Así como Dios ordenó que el monte del templo fuera su morada, Satanás utiliza la Kaaba como su santuario falsificado. Primera de Tesalonicenses 2:4 nos advierte sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Podría la Kaaba convertirse de alguna manera en el escenario para esta decepción venidera? ¿Podría el ser restringido bajo sus cimientos un día alzarse para empoderar el sistema del anticristo que engañará a las naciones? Jesucristo, sin embargo, es quien revela toda verdad. Él es quien nos advirtió que vendría el engaño, que surgirían falsos profetas y que las naciones serían descarriadas. No obstante, también prometió en Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si verdaderamente existe un ser restringido bajo la Kaaba, entonces el mundo está al borde de una revelación impactante. Un día esa restricción será levantada y el destructor se alzará. Pero para aquellos que pertenecen a Cristo no hay temor alguno. Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades. Solo Él es victorioso. ¿Qué significa todo esto para nosotros en este momento presente? Significa que no debemos ser engañados bajo ninguna circunstancia. Debemos estar firmemente arraigados en la palabra de Dios, velando y esperando como Jesús nos ordenó. No debemos mirar a las señales de los hombres, sino a la verdad de las Escrituras. La Kaaba puede mantenerse como el centro de una de las religiones más grandes del mundo. Pero para el creyente es un recordatorio de que no todo lo que aparenta ser santo verdaderamente proviene de Dios. Detrás de los muros de piedra, detrás de la tela negra, puede yacer un poder restringido esperando su momento para alzarse. Pero Jesús ya nos ha advertido y nos ha dado la fortaleza para resistir. Entonces, ¿quién está restringido en la Kaaba? Aunque no podemos saberlo con certeza absoluta hasta el día que Dios permita que sea revelado, las pistas de las Escrituras apuntan a un poder caído, un destructor, uno de aquellos atados hasta la hora final. La Kaaba no es simplemente un cubo vacío, sino posiblemente una prisión espiritual, un trono falsificado destinado a atraer a las naciones hacia el engaño. Pero aquí está la buena noticia que trasciende todo temor. Jesucristo ya ha vencido. Sin importar lo que se alce en los últimos días, su pueblo permanecerá victorioso con él. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas estamos comenzando a descubrir las capas más profundas de este misterio ancestral. Los textos apócrifos, aquellos escritos que fueron excluidos del canon bíblico oficial, contienen referencias inquietantes a estructuras similares a la Kaaba que funcionaban como prisiones espirituales en el mundo antiguo. El libro de Enoc, aunque no forma parte de las escrituras canónicas, describe con detalles escalofriantes cómo ciertos ángeles caídos fueron confinados en lugares específicos de la tierra. Estas ubicaciones, según el texto, se convertirían en centros de peregrinación para aquellos que inconscientemente buscarían adorar a estos seres aprisionados. ¿Es casualidad que la Kaaba tenga una forma cúbica perfecta? En la simbología oculta antigua, el cubo representa la materialidad, lo terrenal, lo opuesto a la espiritualidad celestial que simboliza la esfera.
Los antiguos constructores de templos paganos conocían perfectamente estos significados, y cada forma tenía un propósito espiritual específico. La geometría sagrada nos enseña que el cubo es la forma tridimensional más estable, perfecta para contener algo en su interior. Si verdaderamente algo está siendo restringido bajo la Kaaba, la forma cúbica no sería accidental, sino una elección deliberada para mantener esa fuerza contenida de manera permanente. Los rituales que rodean la Kaaba también revelan patrones inquietantes. El acto de caminar 7 veces alrededor de la estructura, conocido como tawaf, replica exactamente los rituales de invocación que practicaban las culturas paganas para despertar o llamar a espíritus dormidos. En la antigüedad, los círculos concéntricos se utilizaban específicamente para crear portales espirituales. ¿Por qué 7 círculos específicamente? El número 7 aparece repetidamente en las profecías apocalípticas como el número de la completación del juicio final. Apocalipsis menciona 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Podría ser que los millones de peregrinos, sin saberlo, estén participando en un ritual que gradualmente debilita los sellos de contención. La dirección de estos círculos también es significativa. Se realizan en sentido antihorario, contrario al movimiento natural del Sol y las estrellas. En las tradiciones ocultistas, el movimiento antihorario se asocia específicamente con la invocación de fuerzas oscuras y la inversión del orden natural establecido por Dios. Examinemos ahora las profecías específicas sobre el surgimiento del Anticristo. Daniel 11:37 nos dice que este personaje no respetará a los dioses de sus padres ni al amor de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta descripción encaja perfectamente con alguien que surgiría del contexto islámico, donde el celibato no es valorado y donde existe una clara estructura patriarcal. Más revelador aún, Daniel 11:38 continúa: «Mas honrará en su lugar al Dios de las fuerzas, Dios que no conocieron sus padres, honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio». La Kaaba está literalmente cubierta de oro y adornada con las telas más costosas del mundo, honrando algo que los patriarcas bíblicos jamás reconocieron como divino. La profecía de Ezequiel 38 y 39 describe una invasión masiva contra Israel liderada por Gog de la tierra de Magog. Los eruditos bíblicos han identificado consistentemente a Magog con las regiones que hoy comprenden Turquía y las tierras árabes. ¿Podría ser que la liberación del ser contenido bajo la Kaaba coincida con esta invasión profética? El timing de estos eventos no parece ser coincidencial. Estamos viviendo en una era donde la tecnología permite que miles de millones de personas se inclinen simultáneamente hacia la Meca 5 veces al día. Nunca antes en la historia humana había sido posible tal sincronización masiva de adoración direccional. ¿Podría esta energía espiritual colectiva estar acumulándose para algo específico? Los físicos cuánticos han descubierto que la intención y la atención humana tienen efectos medibles en la realidad física. Si millones de personas dirigen simultáneamente su atención y energía espiritual hacia un punto específico del planeta, las implicaciones energéticas son asombrosas. Desde una perspectiva espiritual, esto podría estar creando las condiciones perfectas para una manifestación sobrenatural. La ubicación geográfica de la Meca tampoco es arbitraria. Se encuentra en el centro matemático aproximado de las masas terrestres del planeta, un punto que los antiguos consideraban como el ombligo del mundo. Muchas culturas paganas establecieron sus templos más importantes en ubicaciones geográficamente centrales, creyendo que estos puntos tenían propiedades espirituales especiales.
Geológicamente, la región de la Meca se asienta sobre formaciones rocosas que datan de miles de millones de años, algunas de las rocas más antiguas expuestas en la superficie terrestre. En la cosmología bíblica, estos lugares antiguos a menudo se asocian con eventos espirituales primordiales, tanto positivos como negativos. El simbolismo de la tela negra que cubre la Kaaba, conocida como Kiswa, también merece análisis profundo. En las tradiciones bíblicas, el negro frecuentemente simboliza luto, juicio o la presencia de fuerzas espirituales oscuras. Éxodo 20:21 nos dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero este contexto se refiere a la trascendencia divina, no a la adoración de la oscuridad misma. La renovación anual de esta tela negra durante el Hajj podría simbolizar la renovación constante de un sello o barrera espiritual. En las prácticas ocultistas, los rituales anuales se utilizan específicamente para mantener hechizos o ataduras espirituales. ¿Podría este ritual anual estar sirviendo un propósito similar, manteniendo algo contenido que de otro modo buscaría liberarse? Los testimonios de conversiones de musulmanes al cristianismo frecuentemente incluyen sueños o visiones donde Jesús les revela directamente la verdad. Muchos de estos testimonios específicamente mencionan revelaciones sobre la naturaleza espiritual verdadera de la Meca y la Kaaba. Estos patrones consistentes en las experiencias de conversión sugieren que el Espíritu Santo está activamente revelando estas verdades a aquellos que buscan sinceramente. Los relatos de estos encuentros divinos siguen patrones notablemente similares a través de diferentes culturas y regiones. Los convertidos describen con frecuencia una sensación inicial de resistencia espiritual cuando comenzaron a cuestionar sus creencias previas, seguida por una intervención directa del Señor Jesucristo en forma de sueños vívidos o visiones. En estas experiencias, Cristo no solo se revela como el camino verdadero, sino que específicamente expone las ataduras espirituales que mantenían cautivas a estas almas. Los misioneros que trabajan en el campo islámico reportan consistentemente que la conversión de musulmanes casi nunca ocurre únicamente a través del testimonio humano o argumentos racionales. Más bien, requiere una intervención sobrenatural directa de Dios que rompa las cadenas espirituales que mantienen a las personas en oscuridad. Este patrón es tan consistente que muchos ministerios especializados en alcanzar musulmanes han ajustado sus estrategias para enfocarse primordialmente en la oración intercesora y la guerra espiritual. La resistencia sobrenatural que experimentan los misioneros cristianos en territorio islámico también indica la presencia de fuerzas espirituales poderosas protegiendo este sistema. Pablo nos advirtió en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta resistencia se manifiesta de múltiples formas, desde la persecución física directa hasta ataques espirituales sutiles pero poderosos. Los misioneros reportan experiencias de opresión espiritual intensa al acercarse a centros islámicos importantes, sueños perturbadores que cesan solo con oración ferviente y una sensación palpable de estar entrando en territorio enemigo cuando predican el Evangelio en estas regiones. Particularmente significativo es el testimonio de aquellos que han visitado la Meca en peregrinación antes de su conversión. Muchos describen una sensación de vacío espiritual profundo, a pesar de la expectativa de encuentro divino, y algunos incluso reportan experiencias perturbadoras o manifestaciones que solo más tarde reconocieron como de naturaleza demoníaca. Las profecías sobre el falso profeta en Apocalipsis 13, 11, 15 describen a un personaje que hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera, bestia, y que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta descripción sugiere poderes sobrenaturales genuinos, no simples trucos humanos. Y si siente en su corazón el deseo de estudiar más a fondo las revelaciones y misterios de la palabra, recuerde que debajo de este video está el botón Hacerse miembro. Al presionarlo, se unirá a un grupo especial que recibe explicaciones inéditas, interpretaciones detalladas y estudios que ayudan a comprender mejor lo que está por venir. El texto apocalíptico especifica que este falso profeta tendrá la autoridad para dar aliento a la imagen de la bestia, haciendo que incluso hable. Esta no es una descripción de tecnología avanzada, sino de poder sobrenatural auténtico otorgado por fuerzas satánicas. La magnitud del engaño será tal que incluso, si fuere posible, engañarían aún a los escogidos. Mateo 24:24. Consideremos también que Apocalipsis 16, 13, 14 describe 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto indica una coordinación supernatural global, orquestada desde los más altos niveles de la jerarquía demoníaca. Si el ser contenido bajo la cava es liberado en los últimos tiempos, proporcionaría exactamente el tipo de poder sobrenatural que el falso profeta necesitaría para engañar al mundo. La combinación de una base de fe de más de 1.000 millones de personas, un centro geográfico de adoración establecido y un poder sobrenatural recién liberado, crearía las condiciones perfectas para el engaño mundial final. Esta estrategia habría estado en desarrollo durante más de 1000 años, estableciendo gradualmente las estructuras religiosas, culturales y geográficas necesarias para el engaño final. El enemigo es paciente y meticuloso en sus planes, construyendo sobre generaciones lo que necesitará para su momento culminante de rebelión contra Dios. La ubicación estratégica de la Meca como centro de peregrinación mundial también sugiere un propósito más amplio. Cada año, millones de personas de todo el mundo convergen en este lugar, creando conexiones espirituales que podrían ser explotadas cuando llegue el momento de la manifestación final. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas nos da pistas sobre el timing de estos eventos. Muchos eruditos bíblicos creen que nos acercamos rápidamente al cumplimiento final de esta profecía, lo que significaría que estamos entrando en los últimos años antes de los eventos apocalípticos finales. Las señales de los tiempos se están acelerando de manera extraordinaria. La restauración de Israel como nación en 1948, el control judío sobre Jerusalén desde 1967, el aumento exponencial del conocimiento y los viajes, Daniel 12:4, la apostasía creciente en la iglesia profetizada por Pablo, según Timoteo 3:1-5, y los fenómenos atmosféricos y celestiales inusuales, Lucas 21:25, todos apuntan a una convergencia profética sin precedentes. Además, la tecnología actual por primera vez en la historia hace posible el cumplimiento literal de profecías que durante milenios parecían imposibles. La marca de la bestia que controla toda transacción comercial. Apocalipsis 13, 16, 17. La capacidad de que todo el mundo vea simultáneamente eventos en Jerusalén. Apocalipsis 11, 9, 10. Y la posibilidad de engaño global instantáneo a través de 1960 medios de comunicación masiva. Pero aquí está la esperanza gloriosa que trasciende todo temor. Jesucristo ya conoce el final de la historia. En Juan 16:33, Él declaró: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo».
Sin importar qué poderes sean liberados, sin importar qué engaños surjan, la victoria final ya está asegurada para aquellos que pertenecen a Cristo. El Apocalipsis no es un libro de desesperanza, sino de victoria definitiva. Cada juicio descrito, cada manifestación demoníaca permitida, cada momento de aparente triunfo del mal, todo está bajo el control soberano de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero que fue inmolado es también el león de la tribu de Judá que regresará en poder y gloria para establecer su reino eterno. Incluso en los momentos más oscuros de la tribulación venidera, Dios preservará a su pueblo. Así como protegió a Israel en Egipto durante las plagas, así como selló a los 144,000 para protección especial. Apocalipsis 7:1-4. Así proveerá escape y protección para aquellos que le pertenecen. La iglesia primitiva enfrentó persecuciones inimaginables, pero se mantuvo firme en la fe. Nosotros también podemos mantenernos firmes, sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El misterio de la Kaaba puede ser profundo y aterrador, pero el poder de nuestro Salvador es infinitamente mayor. La preparación para estos tiempos no consiste en acumular provisiones físicas o en construir refugios, sino en fortalecer nuestra relación con Cristo, en conocer profundamente su palabra y en mantener una vida de oración constante. Como las vírgenes prudentes de la parábola de Mateo 25, debemos mantener nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo. Es crucial también desarrollar discernimiento espiritual agudo. En tiempos de engaño masivo, solo aquellos que conocen íntimamente la voz del buen pastor podrán distinguir entre lo verdadero y lo falso. Este discernimiento se desarrolla a través del estudio constante de las Escrituras y la comunión íntima con el Espíritu Santo. Si has llegado hasta aquí, en este revelador viaje, es porque el Espíritu Santo está despertando en ti un hambre por la verdad profética. No permitas que esta revelación te cause temor, sino que te inspire a acercarte más a Jesús, a estudiar su palabra con mayor diligencia y a compartir estas verdades con aquellos que necesitan conocerlas. Vivimos en el momento más privilegiado de toda la historia humana. Somos la generación que muy probablemente verá el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaron ver lo que nosotros estamos presenciando. Los apóstoles esperaron ansiosamente estos tiempos que ahora se despliegan ante nuestros ojos. Este conocimiento profético no es para satisfacer curiosidad, sino para transformar vidas. Cuando verdaderamente comprendemos la realidad de los tiempos en que vivimos, nuestra perspectiva sobre las prioridades, las relaciones, la eternidad y nuestro propósito en la tierra cambia radicalmente.